En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si no permanecéis en mí, dice Jesús, no podéis dar fruto. La situación de la Iglesia, evidentemente, es muy mala. Hace ya años se rompió la transmisión familiar de la fe. Muchísimos de familias católicas han ido a la increencia, a veces incluso hostil a la fe de sus mayores. Otros, no pocos, se han ido a otras religiones, sectas. De los que quedan una minoría en algunos países, una pequeñísima minoría, pues de los que quedan los hay que intentan vivir honestamente su fe, con sus pecados, porque somos seres humanos, pero luchando, mientras que otros siguen practicando más por inercia que por otro motivo. E incluso reclaman a la Iglesia, a los sacerdotes, a la Iglesia general, que sea más tolerante con sus pecados y que se adapte al mundo. Esta exigencia de que la Iglesia se adapte al mundo está presente en muchos de esa pequeña minoría de católicos practicantes. Pero ¿qué nos dice Jesús? No nos dice Jesús que vamos a dar fruto si nos adaptamos al mundo. Jesús nos dice que vamos a dar fruto si estamos unidos a Él. ¿Qué sentido tiene la Iglesia si no es la familia de los hijos de Dios, creyentes en nuestro Señor Jesucristo, y que vive para dar gloria a Dios y por amor a Dios para ayudar y servir a los hombres? ¿Qué sentido tiene la Iglesia si no es eso? No tiene sentido. Su existencia ha dejado de estar justificada si no estamos unidos a Dios, cada uno y en el conjunto. ¿Para qué servimos? El Señor lo dice con toda claridad. El sarmiento que no está unido a la vid no da fruto, se seca. Y cuando vemos que no damos fruto y que estamos secándonos, en lugar de escuchar las palabras de Jesús y examinar qué estamos haciendo, en lugar de ver si estamos unidos a la vid o no, empezamos a pensar que hay que estar más unidos al mundo, más dóciles al mundo, más decir y hacer lo que el mundo quiere. Jesús ya no es nuestro referente último, nuestro referente supremo.
sino una voz más y a veces la menos importante. Tenemos que estar unidos a Cristo. Es nuestro único camino de salvación. Pero ¿qué significa la unidad con Cristo? En primer lugar, es una unidad del espíritu, es una unidad del corazón. Es decir, la oración personal. Si no hay oración personal de cada uno y de todos como cuerpo, como familia, si no hay oración personal, es que es imposible todo lo demás. Si no hay oración, si no hay encuentro diario con el Señor, que a veces será más intenso, otras veces te distraerás, a veces te sentirás llevado en brazos por los picos más altos de las montañas del mundo y otras veces te parecerá que te arrastras por el suelo. Pero hay oración. Es lo primero, oración del individuo, de la familia, de la iglesia, oración. Oración que en la iglesia significa el rezo del oficio por parte de los sacerdotes, la celebración digna de la Santa Misa, la adoración eucarística, el rezo del Santo Rosario, como además nos ha pedido el Papa en este mes de mayo, para que la Virgen María interceda y se acabe esta plaga espantosa del COVID, de la epidemia. Oración en primer lugar. No basta. Eso es lo primero, pero no basta. ¿Cómo estamos unidos a Cristo? Hay una cuestión que desde hace mucho tiempo me preocupa. La gran cantidad de personas que van a comulgar sin confesarse. Sin confesarse durante muchísimo tiempo. No digo que tengan que confesarse cada semana, pero durante muchísimo tiempo. A veces eso sucede en acontecimientos especiales. Hay un funeral y ves que gente que posiblemente, porque a veces no los conoces, no van nunca a misa, ese día van a comulgar. Y dicen, es que hoy me apetece. La unión con Cristo también tiene unas condiciones que cumplir. Imaginemos, la comparación quizá no sea muy adecuada, pero para entendernos, imaginemos unos esposos casados sacramentalmente, que han tenido una pelea tremenda. Él le ha faltado el respeto a ella, la ha engañado con otra mujer, la ha insultado, incluso la ha golpeado. Ella está mal, está triste, dolida, ofendida, humillada. Imaginemos que esa noche él, sin haberle pedido perdón, sin haber hecho un propósito de enmienda, le dice a ella, que es su mujer, que quiere tener relaciones matrimoniales, maritales con ella. La ha ofendido, la ha golpeado, todavía tiene en la cara el moretón. Ella le dice que no puede, que no es un objeto, que es un ser humano. Entonces él se enfada, la insulta y la golpea más. ¿No diríamos que es un abuso? Incluso si tuvieran lugar esas relaciones en contra de la voluntad de ella, que sí es su esposa, ¿no diríamos que es una violación? ¿Cómo puedes ir a comulgar habiendo ofendido a Cristo? ¿No es una violación? Has ofendido a Cristo. Le has clavado un puñal
y te acercas a comulgar. Has clavado un puñal a él a través de un hermano. Es que te has olvidado de aquellas palabras de Jesús. Antes de poner tu ofrenda sobre el altar, si sabes que alguien tiene algo contra ti, vete, reconcíliate con tu hermano y luego vienes a poner tu ofrenda. Luego nos encontramos con otros que no son a veces de nuestra iglesia o que no practican y que yo no sé cómo será su conciencia, pero no están de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, pero quieren comulgar. Tengo derecho, dicen. ¿Y por qué? Estar en comunión significa estar de acuerdo. Y de hecho, es un concepto que usamos en el lenguaje vulgar. Decimos, comulgo contigo. Y queremos decir con eso que estoy de acuerdo con esa persona. O estamos en comunión. Y significa que estamos de acuerdo, que coincidimos. ¿Cómo se puede comulgar si no se acepta la enseñanza de Cristo? La comunión eucarística, es el final de un camino. Y el inicio es el final de un camino. El inicio de otro es el final de un camino. Un camino que empieza con el bautismo. ¿Cómo vas a comulgar si no estás bautizado? Un camino que implica una catequesis. A los niños, en cualquier país del mundo, les dan una catequesis antes de la primera comunión. ¿Será mejor, será peor? A nadie se le ocurre dar la comunión sin haber tenido antes una preparación. Y por lo menos en España, me imagino que es una práctica general. Antes de la primera comunión de los niños, se hace la primera confesión. Porque hace falta una preparación. Es decir, una preparación doctrinal que los niños entienden con su capacidad de entender. Bueno, y una preparación también moral, catequesis y confesión. La Iglesia está diciendo, por lo tanto, que se comulga cuando se ha hecho un recorrido: bautismo, catequesis, arrepentimiento y perdón por los pecados. Y esto que lo vemos en los niños, que nos parece lo más normal, que esto hemos vivido y experimentado cada uno de nosotros cuando éramos niños, esto no ocurre con los adultos. ¿Quieres comulgar sin aceptar las enseñanzas de Cristo? ¿Las enseñanzas de la Iglesia? ¿Quieres comulgar creyendo lo que tú quieres creer y teniendo unas normas morales que son las que tú te has querido dar a ti mismo o las que el mundo te ha dicho que eran las correctas? Porque a lo mejor sí estás preocupadísimo. Uy, qué preocupado estás. Fíjate qué preocupadísimo estás por la ecología. A mí me parece muy bien. Bueno, pero no estás nada de preocupado por la muerte de los niños inocentes en el vientre de su madre, como si eso no fuera ecología. Te preocupa mucho más la cría de la foca que la cría del ser humano. No, admites el aborto y vas a comulgar. Estás preocupadísimo por lo que pueda ocurrir a miles de kilómetros de tu casa con, qué sé yo, una tribu que está siendo oprimida. Me parece bien que estés preocupado por eso. Pero no estás a lo mejor preocupado por la suerte de tu padre o de tu madre ancianos. E incluso estás pensando que cuando la eutanasia se legalice, vas a hacer todo lo posible con presión psicológica para que firmen un papel y los maten. No se puede comulgar si no se está en gracia de Dios. No se puede comulgar habiéndole clavado un puñal a Jesucristo en el prójimo. Y no se puede comulgar si no se está en comunión, si no está de acuerdo, si no se aceptan las enseñanzas del Señor.
¿cómo estamos a nivel individual? ¿Cómo estamos a nivel de iglesia? Si no estáis unidos a mí, dice Jesús, como el sarmiento a la vid, no podéis dar fruto. Unidad con la oración, unidad con la aceptación de las enseñanzas de Cristo y unidad con una vida que intente parecerse lo más posible a ese modelo que es el propio Jesucristo, que nos enseñó y nos dijo, amaos como yo os he amado, y solo entonces daremos fruto. Que así sea.